Caso explota contra Pepe Aguilar. Quédate hasta el final para ver la inesperada reacción de Ángela Aguilar. Era una fría y gris mañana de noviembre en Buenos Aires. El cielo estaba cubierto de nubes que amenazaban lluvia, y el viento gélido se filtraba por las ventanas del departamento de Casu, que apenas lograban mantener el calor en el interior. La ciudad parecía estar envuelta en una especie de niebla, como si reflejara el ánimo de Casu. Llevaba días sintiendo una pesada opresión en el pecho, un dolor sordo y constante que se agravaba cada vez que miraba su teléfono. Las notificaciones no dejaban de llegar, mensajes, menciones en redes sociales, rumores y acusaciones que la desgarraban por dentro. En sus brazos, Inti, su pequeña hija, dormía plácidamente, ajena al torbellino emocional que sacudía a su madre. Casu la miraba con ternura y una pizca de envidia. Inti, tan inocente, sin preocuparse de las complejidades de la vida adulta, de las traiciones, las mentiras, ni de los titulares sensacionalistas. Casu recordaba con claridad cómo había comenzado todo, como un suave rumor que fue creciendo hasta convertirse en una tormenta mediática. Todo empezó con un mensaje de una amiga. Casu, ¿viste lo que dicen de Cristian y Ángela en las redes? Dicen que están juntos y que ella es una robamaridos. Casu no podía creerlo en un inicio. Recordaba las palabras cariñosas de Cristian, las promesas, las noches de confesiones y miradas profundas. Todo aquello que le había hecho sentir que era única en su vida. Pero los rumores continuaron creciendo, al igual que sus dudas. Las llamadas de Cristian se hicieron menos frecuentes, los mensajes más escuetos, y las excusas más inverosímiles. La imagen que había tenido de él, el hombre que alguna vez amó, comenzaba a desmoronarse como un castillo de arena. Esta mañana, Casu estaba sentada en el sillón, acurrucada con Inti, tratando de encontrar un poco de paz en la suave respiración de su hija. Su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Cristian va a hacer un directo, decía una amiga cercana. El corazón de Casu comenzó a latir con fuerza, como si estuviera anunciando algo inevitable, un presagio de que ese directo iba a cambiarlo todo. Decidió quedarse en silencio y ver lo que tenía que decir, aunque en su interior temía lo peor. Con manos temblorosas, Casu abrió la transmisión. En la pantalla apareció Cristian, con el rostro visiblemente tenso, su mirada era una mezcla de incomodidad y determinación, como si estuviera enfrentando algo que preferiría evitar. «Hola, mi gente», saludó, y en su voz Casu detectó un leve temblor, un atisbo de inseguridad que parecía desmentir la firmeza de sus palabras. El chat en la transmisión se llenaba rápidamente de mensajes de sus seguidores. Algunos le enviaban palabras de apoyo, otros exigían explicaciones, y muchos más lanzaban críticas y preguntas, queriendo saber la verdad de los rumores que envolvían a Ángela y a él. Casu apretó los labios, conteniendo la respiración, mientras observaba cada movimiento de Cristian. Lo conocía tan bien que podía anticipar sus expresiones, los matices de su voz, cada cambio en su lenguaje corporal. Él se aclaró la garganta y comenzó a hablar con un tono serio, queriendo transmitir sinceridad. «Hoy quiero hablar de algo importante», dijo Cristian, y Casu sintió como cada palabra resonaba en su pecho como un eco doloroso. «Es algo que ha estado en boca de todos y que está afectando a la persona que más quiero». Hizo una pausa, sus ojos buscando la cámara como si pudiera mirar a cada uno de sus espectadores a los ojos. «He visto cómo se ha atacado a Ángela injustamente, cómo se le ha etiquetado de cosas que no son verdad. Ella no es ninguna robamaridos. Suscríbete solo si amas a Ángela Aguilar». Al escuchar esas palabras, Casu sintió una punzada profunda y aguda, un dolor que se mezclaba con la incredulidad y la rabia. Sabía que Cristian estaba defendiendo a Ángela, y que en su intento de protegerla, él mismo estaba trazando una línea clara entre el pasado que compartieron y la nueva historia que estaba construyendo con otra persona. Esa imagen que Cristian intentaba mostrar, una de nobleza y valentía, contrastaba brutalmente con la realidad que Casu había vivido en los últimos meses, las noches de soledad, las mentiras disfrazadas de excusas. Las veces que intentó hablar con él, pero se encontró con una barrera de silencio y frialdad. Cristian continuó hablando, asegurando que su relación con Ángela había comenzado después de que él y Casu se separaran, negando cualquier tipo de infidelidad y subrayando que lo que compartían ahora era algo auténtico y profundo.
Casu sintió como si cada palabra fuera una bofetada, una negación de todo lo que alguna vez significaron el uno para el otro. Podía ver en el chat como algunos seguidores defendían a Christian, repitiendo sus palabras como si fueran un mantra, mientras otros lo criticaban duramente, cuestionando su integridad y la veracidad de sus palabras. De repente, su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de su amiga, preguntándole si estaba bien, si necesitaba que alguien estuviera con ella. Casu miró la pantalla, sintiendo el peso de la soledad y la tristeza, pero también la determinación de enfrentar aquello por sí misma. Respondió que estaba bien, que lo necesitaba, aunque en el fondo sabía que su amiga intuía el dolor que estaba atravesando. Mientras la transmisión continuaba, Casu recordó una vez más los primeros momentos con Christian. Los detalles de su relación pasaron como destellos fugaces por su mente, la vez que le prometió que siempre estarían juntos, las canciones que le dedicaba, las risas compartidas en las noches largas. Era casi doloroso pensar que él ahora estaba usando las mismas palabras para defender a alguien más, borrando con cada frase la historia que habían compartido. Christian, el hombre que alguna vez le juró amor eterno, se había convertido en un extraño. Suscríbete solo si amas a Casu. Finalmente, Christian concluyó su transmisión, agradeciendo a quienes lo apoyaban y pidiendo respeto para él y para Ángela. Cuando la pantalla se apagó, Casu sintió un vacío enorme, como si las paredes de su departamento se hubieran vuelto más estrechas y frías. Miró a su alrededor, buscando consuelo en algo, en cualquier cosa, pero el dolor era abrumador. Acarició la cabeza de Inti, que seguía dormida, y se obligó a respirar profundamente, intentando que su hija no percibiera la tristeza en su mirada. Durante un largo rato, Casu permaneció en silencio, procesando lo ocurrido, dejándose llevar por el vaivén de sus emociones. Pensó en cómo cada momento de su relación con Christian había contribuido a construir la mujer que era hoy. Se dijo a sí misma que, aunque los rumores, los ataques y la traición habían hecho mella en su corazón, aún tenía la responsabilidad de ser fuerte, no solo por ella misma, sino por Inti. Con la pequeña aún en brazos, Casu se levantó del sillón y caminó hasta la ventana, observando la ciudad bajo la lluvia que comenzaba a caer. En ese momento, tomó una decisión: no permitiría que la versión de Christian definiera su historia ni su valor como mujer. La verdad, aunque dolorosa, era parte de su camino, y aunque sabía que probablemente nunca sería compartida por completo, estaba dispuesta a vivir con ella en paz. Con la frente en alto y con Inti en sus brazos, Casu se prometió que seguiría adelante, más fuerte y más decidida que nunca, porque sabía que su historia no terminaba ahí. Cuando el directo terminó, Christian no se movió de inmediato. Permaneció sentado, inmóvil, con los dedos aún apoyados sobre la pantalla del teléfono que acababa de apagar. La habitación estaba en penumbra, y la única luz provenía de las notificaciones y los reflejos de las redes sociales que continuaban vibrando en su dispositivo. Se quedó mirando, absorto, como si ese aparato sostuviera respuestas que necesitaba y, al mismo tiempo, temía obtener. Las palabras que acababa de pronunciar seguían resonando en su mente como ecos distorsionados. Con cada repetición, sentía como un vacío se instalaba en su pecho, un vacío acompañado de una pregunta que se negaba a ignorar: ¿acaso esto es lo correcto? Lo que había dicho al público era una versión parcial, una historia que había sido cuidadosamente moldeada para proteger, tanto a Ángela como a él mismo. Durante el directo, sus gestos habían sido calculados, sus palabras medidas. La presión de la narrativa que tenía que sostener pesaba tanto que había sentido que, en cualquier momento, podría quebrarse. No era mentira exactamente, era, como le gustaba pensarlo, una interpretación, un ajuste de los hechos que servía para evitar más drama y confrontación. Pero mientras se miraba en el reflejo de la pantalla negra, una sombra de duda comenzó a asentarse sobre él. Esa versión de la historia, aunque conveniente, ocultaba fragmentos esenciales de su pasado, aquellos que ahora parecían llamar a la puerta de su conciencia con más fuerza que nunca. Al otro lado de la ciudad, Casu también se encontraba sola, sentada en el borde de su sofá. Inti, su fiel compañero de cuatro patas, dormía profundamente en su manta, completamente ajeno al torbellino de emociones que agitaba el interior de su dueña. Casu se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y cubriéndose el rostro con las manos, tratando de procesar lo que acababa de ver en el directo de Christian. Sentía como si una maraña de emociones estuviera enredada en su pecho, haciendo que cada respiración se volviera pesada y dolorosa.
Había escuchado en silencio las palabras de Christian, había seguido cada uno de sus gestos, cada entonación de su voz, y lo que vio no fue solo una historia parcial, era una manipulación que hacía invisible la verdad, que borraba todo lo que había soportado en los últimos meses. Por mucho tiempo, Kazu había aceptado la narrativa de Christian y de quienes lo rodeaban. Había aguantado las mentiras, la traición y la manipulación porque había creído que, en algún momento, todo se resolvería y se aclararía sin necesidad de exponerlo públicamente. Pero esa esperanza se había desvanecido como un espejismo, y ahora, después de escuchar esa versión cuidadosamente construida de los hechos, se dio cuenta de que no podía soportarlo más. Sintió un nudo en la garganta y, con la voz temblorosa, susurró, como si se diera permiso a sí misma: ya no puedo quedarme callada. Esa frase, aunque pronunciada en voz baja, resonó en la habitación como un desafío, como el punto final a meses de silencio y represión. Era la chispa que encendía una determinación que no sabía que tenía. Kazu tomó su teléfono y, con las manos temblorosas, abrió su cuenta de Instagram. Sus dedos se deslizaron sobre el teclado, como si cada palabra fuera un peso que dejaba atrás, y escribió un mensaje breve pero cargado de significado. A veces, las verdades se maquillan para proteger reputaciones. Pero yo no nací para quedarme callada. El mensaje, simple en apariencia, llevaba consigo el eco de todas las palabras que había reprimido durante tanto tiempo. Apenas lo publicó, las notificaciones comenzaron a llegar en ráfagas. Mensajes de apoyo de sus seguidores, preguntas de curiosos y advertencias de amigos comenzaron a llenar la pantalla. Algunos la alentaban a que siguiera hablando, a que rompiera de una vez con todo el silencio que había mantenido. Otros le pedían cautela, conscientes de las posibles consecuencias. Uno de esos mensajes era de una amiga cercana, quien, preocupada, le escribió: ¿estás segura de que quieres hacer esto? Sabes que Pepe Aguilar tiene poder y no se detendrá. Kazu leyó el mensaje de su amiga y, por un instante, una sombra de miedo pasó por su rostro. Recordó las advertencias que había recibido en el pasado, las llamadas de Pepe, llenas de insinuaciones y amenazas veladas. Esas llamadas habían comenzado como advertencias sutiles, consejos disfrazados de preocupación. Piensa en las consecuencias, Kazu. Esto no es un juego, le había dicho Pepe en una ocasión, en un tono que, aunque calmado, destilaba un poder que pretendía intimidarla. En aquel momento, el miedo había sido suficiente para silenciarla, pero ahora, mientras releía los mensajes de apoyo que llegaban a su cuenta, sentía que ese miedo comenzaba a disiparse. Rememoró la última conversación tensa que había tenido con Pepe, una llamada que aún resonaba en su memoria como un recordatorio de lo que estaba en juego. Fue en medio de una tormenta de rumores en redes sociales, cuando las especulaciones sobre Ángela y Christian se hicieron imposibles de ignorar. La voz de Pepe, grave y autoritaria, la había confrontado con una frialdad que la hizo estremecer. Julieta, te lo digo por tu bien, no te metas en esto, no tienes idea de lo que te espera si decides enfrentarte a nosotros, le había dicho, haciendo una pausa calculada después de cada palabra. Como si cada frase fuera una amenaza disfrazada de consejo. Ella había intentado responder con firmeza: no tienes derecho a decirme qué hacer, pero recordaba claramente cómo su propia voz había temblado, revelando el temor que sentía. Sin embargo, esta vez era diferente. La decisión de hablar se había convertido en una necesidad, una fuerza que surgía de lo más profundo de su ser y que ya no podía ignorar. Kazu se dio cuenta de que, para enfrentar esta situación, necesitaba más que palabras. No quería hacer un directo impulsivo que pudiera ser interrumpido o manipulado. Necesitaba un espacio donde pudiera hablar con calma y claridad, donde pudiera contar su historia de principio a fin, sin interrupciones ni interferencias. Con la determinación asentándose en su pecho como una roca, abrió la cámara de su teléfono, se acomodó en el sofá y respiró profundamente. Miró al lente, como si estuviera viendo a cada persona que alguna vez la había apoyado, y comenzó a hablar. Hola a todos, inició, con una voz firme que sorprendió incluso a ella misma. Hoy quiero hablarles de lo que realmente pasó, y lo hago porque la verdad importa más que las mentiras que se dicen para proteger a otros. No voy a permitir que sigan jugando conmigo ni con ustedes. Hoy van a conocer la historia completa, sin filtros y sin manipulaciones. Con cada palabra que pronunciaba, sentía como la presión en su pecho comenzaba a disiparse.
Era como si estuviera liberando una carga que había llevado por demasiado tiempo. Sus manos, que al principio temblaban, se fueron estabilizando, y su voz, que había iniciado con una leve vacilación, se tornó firme y decidida. Sabía que las repercusiones de este acto serían enormes. Sabía que Pepe y su familia responderían, que las amenazas no se harían esperar, que todo su mundo podría cambiar. Pero, en ese momento, todo lo que importaba era que, finalmente, estaba contando su verdad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar sin el peso del silencio. Las palabras fluían de sus labios con una honestidad desgarradora, revelando detalles que había guardado en lo más profundo de su corazón. Habló de las mentiras, de las manipulaciones, de cómo había sido usada y desechada. Cada frase era una liberación, cada verdad expuesta era un paso hacia su libertad. Sabía que no había vuelta atrás, que después de este video, nada volvería a ser igual. Pero, por primera vez, se sintió en paz, se sintió dueña de su historia y, sobre todo, libre de las cadenas invisibles que la habían mantenido callada. Horas después de la publicación del video, la atmósfera digital se transformó en una tempestad sin control. No había rincón en las redes sociales que no estuviera inundado de comentarios y opiniones encontradas. En Twitter, los hashtags #apoyamos a Casu, #Cristian y Ángela Inocentes, y #Pepe Manipulador se alternaban entre los temas de tendencia, reflejando un conflicto que iba mucho más allá de lo personal. En Instagram, las historias y publicaciones de figuras públicas, influencers y expertos en psicología mediática se sumaban al análisis de una situación que se sentía al mismo tiempo surrealista y real. Para muchos, Casu era una madre heroica, una mujer que había decidido enfrentarse a todo y a todos con tal de defender la integridad de su hija. Sus palabras en el video, su postura desafiante, la mirada firme con la que, según muchos comentarios, hablaba desde el corazón, resonaron especialmente entre madres y padres que se identificaban con su lucha. La idea de que una madre pudiera enfrentarse a uno de los íconos más poderosos de la industria, en defensa de su hija, generaba admiración y apoyo incondicional. Otros, sin embargo, veían la situación desde otra perspectiva. Para los seguidores fieles de Pepe Aguilar y de Cristian, la publicación de Casu no era más que un intento desesperado por llamar la atención y dañar la reputación de una familia intachable. En sus comentarios, hablaban de lo mucho que Pepe había hecho por su carrera y por la de muchos artistas, y como Casu estaba, según ellos, aprovechándose de una narrativa de víctima para ganar simpatía pública. Ella está jugando sucio, escribían algunos. Si realmente quisiera proteger a su hija, no estaría exponiéndola de esta manera, afirmaban otros. Mientras las redes ardían, Cristian se encontraba en la soledad de su sala, mirando su propio video y leyendo los comentarios en tiempo real. Sabía que esta era una reacción explosiva que podía haberse evitado. Se sentía atrapado en una encrucijada emocional de la que no veía salida. En su intento por proteger a Ángela, había tomado decisiones difíciles, sacrificando la confianza que alguna vez tuvo con Casu. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa mientras repasaba los comentarios. Algunos eran positivos, otros le atacaban directamente, pero lo que más le dolía eran los mensajes que hablaban de su falta de integridad. Un profundo suspiro escapó de sus labios al recordar cómo había comenzado todo. Recordó aquella conversación con Casu meses atrás, cuando ella le confesó sus preocupaciones y temores. Le había prometido que, pasara lo que pasara, siempre estaría ahí para protegerla, para apoyarla en sus decisiones, pero ahora se sentía traidor y débil. Sintió como una punzada de culpa lo invadía. Cristian era consciente de que al tomar partido, había sacrificado algo más que la relación con Casu, había perdido una parte de sí mismo. Una parte de quien era antes de verse enredado en esta espiral de mentiras y manipulaciones. Pero si Cristian estaba devastado, Pepe Aguilar se encontraba en un estado completamente distinto. Al enterarse de la publicación de Casu, su reacción fue inmediata y calculada, como el movimiento de un estratega acostumbrado a ganar todas las batallas. Sin perder tiempo, tomó su teléfono y marcó el número de Casu. Esta vez, su tono no era conciliador ni mucho menos empático. Al otro lado de la línea, Casu escuchó como la voz de Pepe Aguilar sonaba fría, controlada, como un cuchillo afilado y dispuesto a cortar cualquier resistencia que ella pudiera ofrecer. Julieta, lo que acabas de hacer tiene consecuencias, y te lo advierto,
Esto no es un juego. Piensa en lo que estás poniendo en riesgo, no solo por ti, sino por tu hija, le advirtió con un tono que dejaba entrever toda su rabia contenida. Kazu, quien esperaba una reacción de ese estilo, mantuvo la calma. No tenía miedo, no después de todo lo que había vivido. Había pasado noches enteras en vela, pensando en las posibles repercusiones de su decisión, y había llegado a la conclusión de que, si estaba dispuesta a seguir adelante, tendría que hacerlo con valentía, sin dejarse intimidar. Su voz sonó firme, cargada de una determinación que brotaba desde lo más profundo de su ser. Mi hija es lo único que me importa, y precisamente por ella no voy a permitir que tú o nadie manipulen la verdad. Si esto se convierte en una guerra, Pepe, será una que no olvidarás. La frialdad en su voz hizo eco en la línea, y por un momento, Pepe Aguilar se quedó en silencio. Era como si estuviera evaluando las palabras de Kazu, como si estuviera midiendo la extensión de la amenaza. Finalmente, la llamada terminó abruptamente, pero ambos sabían que esto estaba lejos de acabarse. Lo que antes había sido un conflicto privado ahora era una batalla pública, y las cartas estaban sobre la mesa. Desde su oficina, Pepe contemplaba las acciones necesarias para proteger a su familia y su carrera. Sabía que Kazu estaba decidida a hablar y no escatimaría en esfuerzos para ser escuchada. Tenía a su disposición todo un equipo de abogados, expertos en gestión de crisis y relaciones públicas, todos dispuestos a intervenir para evitar que esta situación se saliera de control. Sabía que la influencia que había construido a lo largo de los años le daba una ventaja significativa. Y estaba dispuesto a utilizar todos sus recursos para asegurar que la imagen de su hija y de Christian permaneciera intacta. Kazu, por otro lado, sabía que no contaba con el mismo poder ni los mismos recursos, pero su determinación era inquebrantable. Sus seguidores, muchos de ellos madres y padres que la entendían y la apoyaban, comenzaron a llenar sus redes sociales con mensajes de solidaridad, compartiendo sus publicaciones y mostrando su respaldo. «Estamos contigo, no estás sola, Kazu, la verdad siempre prevalece», le decían en los comentarios, y ella sentía como esas palabras le daban la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Sentada en el sofá de su modesto departamento, Kazu miró a su hija, Inti, quien se encontraba a su lado. Tomó su pequeña mano entre las suyas, y en su mirada había una mezcla de amor, tristeza y una resolución que no conocía límites. Sabía que lo que estaba haciendo podía traerle problemas, que había personas poderosas dispuestas a hacer cualquier cosa para silenciarla, pero también sabía que no podía quedarse callada. Esta vez, había llegado demasiado lejos como para volver atrás. Afuera, la noche caía, y las luces de la ciudad brillaban mientras el mundo continuaba girando. Pero en el universo de Kazu, esa noche marcaba el comienzo de una lucha que no sabía cómo terminaría, pero que estaba decidida a enfrentar con todo lo que tenía. La imagen de Pepe Aguilar y de Christian se proyectaba en las pantallas de televisión, en los titulares de los sitios web, en cada esquina de las redes, pero ahora Kazu también tenía una voz. Una voz que había decidido no callarse más. Sabía que el camino sería difícil, que cada palabra suya sería examinada, criticada y atacada, pero eso no le importaba. Miró a su hija y sintió que en su interior se encendía una chispa, una luz que no se apagaría, porque estaba luchando por algo más grande que su propia verdad.